esa mañanera con la participación de un periodista. Y mire, me gustaría más, me dicen por ahí que no hay audio, no sé si tengamos audio, me escuchan por ahí, tenemos el audio, ¿sí o no? Ah, se desactivó el audio, pero más bien de la otra pantalla. Le decía que llama mucho la atención esta participación de este periodista catalán, puesto que, mire, veía yo en los chats de Sin Censura y en los chats del presidente que había gente que decía, no, un español, que no sé qué, no sé cuánto, no, bueno, efectivamente España está compuesta por muchos territorios, por decirlo así, ¿no? Comunidades le llaman ellos, que son comunidades autónomas, esa es la realidad allá en España. Y muchas de esas comunidades han anhelado su independencia del gobierno español, ¿no? Además de tener esta autonomía que corresponde precisamente a sus propias lenguas, han buscado, en definitiva, separarse de lo que es el gobierno español. Muy claro el caso, evidentemente, del País Vasco, de Euskera, ¿no? Ahí, pues bueno, mire, cada que hablamos de eso también se nos van encima y nos llaman de ciertas circunstancias. Ese es un caso también innegable, cómo es que el País Vasco ha buscado independizarse de España, y Cataluña también lo intentó hace algunos años. Recordará usted, si no me equivoco, por ahí del 2017, que hubo incluso plebiscitos y llamados a esta pues independencia de Cataluña, y que esto provocó la represión absoluta, tiránica, autoritaria del Estado español. No podemos olvidarlo de ninguna forma, e incluso la detención de muchos, pero mire, políticos, líderes políticos y activistas no terroristas, no separatistas, líderes políticos. Creo que hasta detuvieron al presidente de la comunidad, ¿no? Imagínense, ¿no? Cosas tan absurdas. Entonces, me parece que sería un poco injusto que nos refiriéramos a este periodista como periodista español per se, ¿no? Porque si usted conoce a los catalanes, no sé si el 100%, pero yo no conozco un catalán que me diga que es español, ¿eh? Conozco muchos catalanes. Cuando le dicen, oye, es que tú que eres español, le dicen, no, yo no soy español, yo soy catalán. Es lo que siempre le dicen a uno, pues, yo no puedo. O sea, esa es mi experiencia, cada quien habla como le va en la feria. Y pues de los amigos catalanes y las amigas catalanes que yo tengo, siempre le dicen a uno, no, yo no soy español o española, soy catalano, catalana, ¿no? Casi que le quieren hablar uno en catalán, pero pues, que es muy parecido obviamente al español. Obviamente uno lo entiende, pero hablarlo ya es otra cosa. El vasco, por cierto, no es una lengua romance. Y ahora que estamos con estos vericuetos de la lengua, aprovechando con una circunstancia cultural, el vasco no es una lengua romance, no tiene nada que ver con el español. Bueno, esa es también la parte en la que se basan los euskeras para decir, no, pues nosotros tenemos que ver con España, que seguimos perteneciendo a esto. Y este reportero, este periodista, de forma muy interesante, pues le plantea al presidente que efectivamente fue el pueblo catalán la única comunidad en España, por decirlo así, que habría apoyado esta moción que hace el presidente para que el gobierno español y la monarquía española ofrezca disculpas a los pueblos originarios de México por las violaciones a los derechos fundamentales de los indígenas durante la pues llamada conquista de México, que hay varios historiadores proponen se renombre a una circunstancia distinta, que se hable de una invasión, que se hable de una ocupación, y pues eso de conquista suena muy, muy heroico en la realidad, cuando pues efectivamente se trató de un incidente terrible, un genocidio, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? No se le reconoce cómo es, pero fue un genocidio, efectivamente, lo que se lleva a cabo en este territorio, el territorio de América, en cuanto a varias culturas prehispánicas, se lleva a cabo un verdadero genocidio acá en Estados Unidos, en Canadá, en México, en toda Centroamérica, en Sudamérica. Es un genocidio y no lo pueden negar con la chingada, ¿no? O sea, esa es la otra cosa que dicen, no, es que venimos a traer civilización, sí, cómo no. ¿Qué civilización y qué la chingada? Fíjese, por ejemplo, hay que decir que al menos en el Imperio Mexica,
al menos en la Gran Tenochtitlán, vamos a hablar de la Gran Tenochtitlán, sí tenían un sistema de drenaje en el mismo momento en el que en Europa, pues, con mucho respeto lo digo, aventaban sus desechos desde la ventana, ¿no? De hecho, en la Gran Tenochtitlán, muchísimos años antes de que llegaran los españoles, el señor Nezahualcóyotl desarrolló un sistema de acueductos que eran los que pues abastecían también de agua y movían este sistema de drenaje en la Gran Tenochtitlán, ¿no? Le parecía a los mexicas verdaderamente desagradable ver cómo es que los conquistadores europeos iban por la calle de pronto, se bajaban los pantalones y eso se decían, pero ¿cómo es posible si tenemos baño? ¿Qué están haciendo, carajo, no? Pero imagínense, no pongo este ejemplo para que vea usted cómo es que los racistas, los verdaderamente ignorantes, salen a decir que los europeos llegaron a este continente a traernos la luz de la civilización. Pues no mames, no es cierto, es una mentira, no es cierto, no. Había obviamente ya un lenguaje claro, se trataba de un imperio, el mexica se trataba de un imperio hecho y derecho con una cantidad impresionante de instituciones que incluso sobrepasaban a las que existían allá en Europa. No voy a referir en específico a un país, a Europa en lo general, ¿no? O sea, esa es la realidad, pero no lo quieren aceptar por ahí. Dicen, no, es que la civilización, entre estos, lo más triste de esto es que entre los defensores de esta pues idea errónea sobre la civilización europea, hay muchos mexicanos, como este tipejo de la ultraderecha, ultrafascista llamado Paco Calderón, que se dedica pues ahí a hacer unos tachones espantosos al estilo de niño de primaria, ¿qué digo de primaria? De kinder, para pues siempre expresar su racismo y cómo es que pues se dobla así, ¿no? Hace reverencias hacia todo lo que es español para él, ¿no? Imagínense. Bueno, pues mire, lo interesante de esto es que se lo plantea así este reportero catalán, al presidente López Obrador, como es que efectivamente se llama David Vitela, ¿no? Un apellido por si tome catalán, un reportero catalán, disculpe usted, que le dice que pues efectivamente fueron los que denunciaron esto y le pregunta su opinión sobre este anhelo de independencia, de verdadera autonomía para el pueblo catalán. En primer lugar, el presidente le pide al público que no hay que confundir a las autoridades con el pueblo español, que se debe entender que son cosas distintas. Aseguró que hubo una verdadera arrogancia y prepotencia cuando México propuso que conjunto con España, mire, lo que había propuesto efectivamente en ese momento López Obrador es que tanto su gobierno como el gobierno español y la monarquía española pidieran perdón a los pueblos originarios por las vejaciones, porque pues ni le respondieron, ¿no? Disculpas a los pueblos originarios que fueron explotados, sometidos, humillados, avasallados, en todo, incluso en lo cultural, aun cuando el propósito de esto era buscar una reconciliación para ir hacia adelante juntos, pero no hubo respuesta. Hay otra circunstancia, mire, generalmente en este mito de la civilización europea, nos dicen que al menos en la Nueva España, lo que llamaban ellos la Nueva España y pues todos estos territorios conquistados en este continente, no había esclavitud, como sí lo hubo, por ejemplo, acá en esta parte de Norteamérica, que ahora es Estados Unidos, ¿no? Y la realidad es que sí había esclavitud. Había un sistema llamado el Consejo de India, si no me equivoco. Bueno, le voy a buscar bien el término, con el que se le asignaba a ciertos españoles una cantidad aproximada de 10, 11 indígenas para que los sirvieran por determinado tiempo. Y este hijo de la chingada tenía pues control sobre sus vidas. Hay una circunstancia espantosa de la historia que no sale en los libros, ¿no? Generalmente no lo va a ver usted en un libro de texto que han intentado esconder y que está ahí. Por supuesto que hay evidencias, ya finalmente se ha conseguido el poder sacarlo a la luz, el llamado aperramiento. Mire, en este continente los perros eran muy pequeños antes de la llegada de los europeos. Y usted sabe que para la cosmogonía
de los mexicas, por ejemplo, de todas las culturas prehispánicas que se desarrollaron en el territorio de México, los perros son muy importantes. Son agentes de cambio, son, una circunstancia muy importante para el hombre y la mujer indígena, para el hombre y la mujer prehispánica. Tanto que, por ejemplo, ahora que estamos muy cerca del Día de Muertos, y si no, revíselo por ahí, en este viaje al Mictlán, una de las primeras pruebas, que son varias, es cruzar un río muy caudaloso, terrible, en el que se supone que uno, si fue en vida bueno con sus perros, con los perros que tuvo, esos perros le ayudarán a cruzar el río para continuar con varias pruebas que son espantosas, ¿no? Para llegar a la trascendencia del ser en el Mictlán, ¿no? Para nosotros, bueno, para el hombre y la mujer prehispánica, el perro es muy importante. Imagínense el horror que sintieron y el shock al que se enfrentaron luego de que vieran cómo es que los españoles utilizaban a perros enormes, que eran pues mastines, gran daneses, como unidades de guerra, como material de guerra. Y además de todo, a un ser inocente, como es un perro, ¿no? Exactamente, el libro de mi profe Salvador también lo platicamos aquí hace ya algunas semanas, pero imagínense lo terrible que resultaba esta circunstancia. Que estos infames utilizaran a seres completamente inocentes porque no tienen uso de la razón para matar, y matar de una forma horrible, ¿no? En primer lugar, los utilizaban como si se trataran de armas de guerra, y después se utilizaron durante toda la colonia como formas de ejecución única y exclusivamente de indígenas. Imagínese usted, ¿no? De personas pertenecientes a los pueblos originarios. Y todavía no salen con que no, es que vinieron a traer la civilización. ¿Qué civilización es esa? No la chinguen. No. Y dicen, no, es que no hubo ningún tipo de genocidio. Claro que sí. No hubo vejaciones, y estas que son, ¿no? No, es que la circunstancia fue distinta al caso de los Estados Unidos, que en México estamos mezclados todos. La mayoría de los mexicanos compartimos mapa genético con los españoles. Pues sí, porque se dieron una cantidad impresionante de violaciones sexuales. No podemos negar que somos víctima y fruto de una violación. Esa es la realidad, ¿no? Mire, suena espantoso, es horrible y etcétera, pero es muy probable que la mayoría de los mexicanos, entre nuestros ancestros, tengamos a un europeo violador. Y hay que aceptarlo como es, ¿no? O sea, sé que hasta aquí me parezco a Milei en desesperarme un poco con lo que estoy diciendo, pero hay que aceptar la realidad como es. Tenemos que aceptar que alguno de nuestros ancestros probablemente fue un violador europeo, porque así se dio la conquista, si se le puede llamar así se dio esta ocupación espantosa en México. Por supuesto que nos mereceríamos como mexicanos, o los pueblos originarios se merecen una disculpa por parte de los involucrados, de los gobiernos, de las instituciones involucradas en esto. ¿Cuáles son las instituciones que estuvieron involucradas en el genocidio mexicano, llamada la conquista de México? La Iglesia Católica, la monarquía española, y pues lo que hoy conforma una especie de gobierno, ¿no? O sea, eso es innegable. ¿Qué le costaba al Estado español hacer una ceremonia para ofrecer disculpas junto con el gobierno mexicano? Pues como son de ultraderecha, mira, y esa es otra cosa, ¿no? La monarquía española es de ultraderecha y el gobierno español es de izquierda, entre comillas, pero de risa, ¿no? El presidente del gobierno español dice ser de izquierda y se supone que se forma un gobierno de izquierda, y no es cierto. Aquí Oriol Mayó, precisamente catalán, ha exhibido, y con estas investigaciones que hacen sus libros, cómo es que ese gobierno de izquierda le da mucho la razón a empresas como Iberdrola, como Repsol, ¿no? Que pues así que de izquierda nada más en el nombre. Se sabrán la internacional, pero hasta ahí, porque la cantan mucho ahí en España, en sus eventos de la izquierda cantan mucho la internacional. Hacen ahí un espectáculo muy fastoso, pero pues en esa se quedan porque le pertenecen muchas veces o hacen lo que les exigen las transnacionales españolas. Así que
¿Qué les costaba hacer esto? Pues nada. Pero no lo hicieron. Se negaron absolutamente a una especie de pues ceremonia que hubiera sido muy significativa y que tiene mucho de injusto, ¿no? A lo mejor uno puede pensar, no es que es la dignidad de cierto pueblo, no se pueden en las instituciones enfrentar este tipo de circunstancias. Bueno, pues déjeme decirle que precisamente cuando los mexicanos estábamos buscando nuestra independencia de España, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, porque obviamente empiezan los movimientos desde entonces, ¿no? Y ya es en 1810 que surge la independencia de México. En ese momento había una persecución terrible al pueblo judío en España. Y el gobierno de España sí se disculpó de muchas formas con el pueblo judío por la persecución que enfrentó, tanto que hasta ofrece abiertamente a cualquier persona que pueda demostrar que es un judío sefardí o sefardita, la completa nacionalidad española. Imagínese usted. ¿Y México? ¿Y México con el que supuestamente tiene un lazo tan fuerte? México con el que compartimos pasado, supuestamente cultura y hasta mapa genético por su pinche violación. ¿México cuándo? Hay otro de los mitos que también me gusta mucho a mí comentarlo con usted aquí en Sin Censura, que es el de la lengua. Estos de Vox, de este partido neonazi español, que trajo el PAN a México, por cierto. Estos infames que andan ahí hablando de una supuesta supremacía hispana, ¿no? Así le llaman ellos. Siempre andan diciendo, ay, pues ustedes, gracias a nosotros, tienen la lengua. ¿Tú cómo te llamas, Toño? Pues José Antonio. ¿Cómo te apellidas? Pues Ruiz Hernández. No son apellidos muy prehispánicos, ¿verdad? Bueno, pues eso es el apellido que me tocó. Yo no tengo la responsabilidad del apellido que me tocó, ¿no? Efectivamente, ni usted que nos ve y que nos escucha. Y además de todo, déjeme decirle que los mexicanos hemos hecho a la lengua nuestra. Estoy convencido que en algún momento podremos dejar de llamarle español y le llamaremos mexicano. Que digan misa, que digan las chingaderas que digan estos infames, la realidad es que los mexicanos hemos hecho esta lengua nuestra, nos la hemos apropiado y nos podemos llamar Antonio, José, David, Candelaria, Marta, nos podemos llamar como queramos en estos momentos, ponerle a nuestros hijos como queramos, hablar español como queramos, porque hemos hecho esta lengua nuestra. No tiene nada que recriminarnos ni que nada que ponernos en la cara. Tanto que, mire, tan hemos hecho la lengua nuestra que esos racistas hoy en este momento le puedo decir yo chinguen a su madre, ¿no? Que es muy mexicano, pues, ¿no? La palabra chingar, ¿no? Les podemos decir, usted y yo, a esos que nos quieren discriminar, vayan y chinguen a su madre. Esta lengua es nuestra, esta es nuestra realidad mexicana y es completamente nuestra. Por eso es que yo estoy, mire, este es un tema que para mí es muy importante. Estoy convencido de que esa disculpa sí debió hacerse, que habría muchísimos involucrados, interesados en este tipo de circunstancias. Y bueno, mire, esto no le va a gustar a los racistas y clasistas de Vox en España, pero ante el anhelo del pueblo catalán en su demanda de independencia y autonomía, así como de las distintas culturas de España, el presidente López Obrador comentó que su planteamiento es que debe haber respeto a esas autonomías y que lo mejor es que se logre un acuerdo para someter estos asuntos a una consulta ciudadana para que sea el mismo pueblo el que decida. Bueno, yo le digo al presidente, se hizo hace algunos años esa consulta. La mayoría del pueblo catalán evidentemente quisiera una verdadera independencia, una verdadera autonomía, pero porque así tiene que decirse, el autoritario Estado español no lo permitió y reprimió las protestas con la mayor violencia. Me acuerdo que en aquel entonces aquí en Sin Censura, Vicente y su servidor nos encabronábamos porque veíamos cómo esos guardias civiles hijos de la chingada golpeaban viejitas catalanas ahí que salían a protestar y las golpeaban estos cabrones, ¿no? O sea, de locos. Le digo que esto no le va a gustar a los de Vox porque ahora ya van a salir con eso y seguramente se rasgarán las vestiduras los del PAN y etcétera. Y dicen, no, López Obrador llama a la independencia de Cataluña al separatismo. ¿Cómo es posible? Mientras esto ocurría,
no sé quién, pero un reportero, un corresponsal a grito pelado le preguntó al presidente si siguen en pausa las relaciones entre México y España. El presidente le dijo que sí, que por supuesto que no hay una ruptura de relaciones, ¿no? Y que hay un gran respeto por el pueblo español, pero pues sí, las relaciones diplomáticas con España siguen en pausa. Dijo, comentó que los españoles, con todo respeto, así dijo, dominaron a México 3 siglos y nunca, nunca, nunca visitó un rey de España el país en esos 3 siglos. Explicó que ahora es distinto, porque antes era un desprecio completo, a pesar de que México le aportó muchísimo a la corona en la colonia, pues sí, ¿no? Todo lo que se llevaron, todo lo que se robaron, ¿no? Y ni siquiera visitó un monarca, que pues a mí me vale madres eso, ¿no? Imagínense. ¿Qué chingados nos importa que hubiera ido un rey de España a México? ¿Qué? ¿No? ¿A qué lo queremos ahí? Ya han ido ahora, ¿no? Fue Juan Carlos varias veces con su esposa. No sé si ha ido el último, no me acuerdo, ¿no? Felipe VI, este señor que como usted y como yo va al baño, llora, le salen lágrimas, corre sangre por sus venas, pero que en una concepción muy estúpida de alguien, pues tiene cierto poder, ¿no? Por su apellido, por su linaje, ¿no? Según ellos creen que existe esto de la monarquía, está solamente en sus cabezas, en sus mentes. Pero bueno, a mí no me importaría si fue o no, ¿no? Dicen que el presidente que hay una muy buena relación con el pueblo español, claro que la hay, ¿no? Pero que no le gusta la soberbia de los actuales representantes de la monarquía, pues les envió una carta y ni se la contestaron, que más bien le mandaron un mensaje con don Vargas. Sí, pues don Vargas Llosa, ¿no? Ya ve que así le decimos aquí en Sin Censura, porque es muy don Vargas el señor, ¿no? De quien habló sobre su retiro en la literatura y también se burló, ¿no? Por fracasar al intentar ser presidente del Perú. Mire, Mario Vargas Llosa, usted lo sabe, ¿no? Premio Nobel de Literatura por Perú, pero siempre se ha sentido español y consiguió naturalizarse como español. Es uno de los principales personajes relacionados a la monarquía española y etcétera. Y ya de hace varios años a la fecha también se le ha relacionado con el movimiento de ultraderecha a nivel mundial. Esa es una realidad del señor Mario Vargas Llosa, quien se adjudicó esto de la dictadura perfecta cuando se plantea que estudiaran conceptos que se manejaban desde hace mucho tiempo, al hablar de cómo es que el PRI se mantuvo en el poder durante tanto tiempo mediante un sistema presidencialista, el que efectivamente solo cambiaban a la cabeza del Estado, pero con el mismo partido, ¿no? Ya, es usted y yo, lo hemos estudiado durante tanto tiempo. Pero efectivamente, pues este señor, Mario Vargas Llosa, se ha convertido en uno de los voceros de la ultraderecha y parte activa de la monarquía española. No, es innegable su genialidad y su talento en el ramo literario. Sin embargo, su talento político deja mucho que desear. Pareciera que, de hecho, es el gafe, como le dicen precisamente los españoles, o el apestadito en cuanto a la suerte, ¿no? El de la mala suerte, puesto que circunstancia de la que habla o toca este sujeto pierde alguna elección, ¿no? A personaje el que ha apoyado don Vargas ha perdido la elección, que qué bueno que ha sido así el señor don Vargas. Y mire, el presidente se da el lujo incluso de burlarse al decir, al recomendar libros de Vargas Llosa como este, en el que se habla de su intento por convertirse en presidente del Perú y pues su fracaso absoluto al hacer esto. No consiguió ganarle ni siquiera a Fujimori, imagínense. Quien, según yo, está en arresto domiciliario en estos momentos, Fujimori. Bueno, es que esas son otras cosas ahí que llaman mucho la atención, ¿verdad? Pero bueno, para que usted lo tenga ahí sobre la mesa, muy interesante lo que ocurre hoy en la conferencia de prensa mañanera y se nos ha ido el tiempo, pero como agua, hay muchas más cosas de las que hablar. No sé, don David, si ya escriban, por favor, si ya tenemos ahí el link para poder llamar a la siguiente transmisión, o si ya lo tiene doña Ceci. Ya lo está poniendo, mire, aquí, usted en nuestra columna, de la que usted tiene a su derecha y yo tengo a mi izquierda, doña Ceci le está poniendo en todos nuestros canales un link para que usted se conecte de inmediato a nuestra siguiente transmisión en la que pues vamos a poder enlazarnos para el programa en forma ya de Sin Censura
con Vicente Serrano en unos momentos más. Así que no se la pierda, por favor, se está poniendo muy bueno el programa, tenemos mucho de qué hablar.